Hola a todos, muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a Discapacidad sin Barreras, una bonita programación pues dedicada desde la Universidad Nacional de Loja. En vista que estamos cursando las prácticas preprofesionales, pues estamos preparando esos bonitos programas de intervención hacia ustedes mediante redes sociales. Mi nombre es Victoria Espinosa, de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial del 7º módulo. Es un gusto para mí poder hoy presentarles el día 2 en un bonito programa también de prevención acerca de las discapacidades. Cómo prevenir una discapacidad en una comunidad, en un sitio alejado, en un sitio con una población pequeña. Pues si ponemos atención a un par de cositas, en la cual más adelante les voy a explicar, podemos entender que hay muchas formas de llegar a prevenir una discapacidad dentro de nuestros hogares, de muchas maneras. Es por eso que el día de hoy les doy la más bienvenida al programa número 2, titulado Programa de Prevención de Discapacidades dentro de la Sociedad. ¿Cómo lo podemos lograr? De una manera fácil, sabiendo escuchar, sabiendo, pues, leyendo, instruyéndonos un poquito más y poniendo atención a este tipo de programas. Y si una vez escuchado, una vez ya pues recibido esta información, sería bonito que también lo lleguen a compartir con sus familiares, sus vecinos, y así estar enterados de cómo llegar a prevenir una discapacidad. Existen muchas formas. Y bueno, pues hoy les voy a dar de adelanto un pequeño video que nos trata acerca de un factor principal y la causa más grande de la discapacidad. Que en pocas palabras, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero en pocas palabras, este factor principal que llega a afectar a las personas vulnerables, pues viene a raíz de la pobreza, ya que estas personas vulnerables carecen de muchos servicios principales y básicos, de lo cual deben servirse de forma primordial, que hoy en día pues nos hace falta muchos tipos de servicios, ya sea como agua potable, ya sea como salud, en nuestros pueblos, en nuestros sitios, centros de salud, abastecidos ya con medicinas, con vacunas para tanto mamitas embarazadas, para niños pequeños y también para pues la población vulnerable, también que vienen a ser los adultos mayores. Sin más que decir, les voy a programar un videíto. Vamos a compartir pantalla y poder debatir un poquito el tema acerca del factor principal, que es la pobreza, que a raíz de eso está causando demasiado tipo de discapacidad. Pobreza y discapacidad, una relación incuestionable. Las palabras pobreza y discapacidad se van cruzando en la pantalla. El globo aparece, la puerta se abre y dentro del globo aparece la marca de la Escola de Gente. Según la ONU, cerca del 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Son más de 1 billón de personas. Aproximadamente un 80% vive en la pobreza en los países en desarrollo, incluyendo Latinoamérica y Caribe. Casi 46 millones en Brasil, de acuerdo al censo de 2010, el 23.9% de la población total. Niños y niñas con discapacidad viviendo en la pobreza se vuelven las principales víctimas de la violación de los derechos humanos en el planeta. Son también las víctimas más comunes de desastres naturales, guerras civiles y conflictos armados. Viven en locales peligrosos sin agua, comida, acceso a la salud, educación, cultura, deporte, recreación y saneamiento, enfrentando riesgos diarios que agravan sus limitaciones. La tendencia es que se vuelvan más pobres. La Escola de Gente, Comunicação e Inclusão
trabaja desde 2002 para revertir este cuadro. Idealizada por la periodista Claudia Werneck y creada por profesionales de comunicación, activistas y especialistas en inclusión, tiene como misión transformar políticas públicas en políticas públicas inclusivas para que personas con y sin discapacidad ejerzan sus derechos humanos desde la infancia. La Escola de Gente sigue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primer tratado internacional de derechos humanos que Brasil ratificó con valor constitucional como tantos otros. Tati, cógela un ratito. Políticas públicas inclusivas son aquellas que no discriminan en razón de desigualdades y diferencias, como la discapacidad. Estudiantes usando auriculares. Políticas públicas inclusivas exigen presupuestos públicos inclusivos, con recursos para una amplia y diversificada oferta de accesibilidad física en la comunicación. Políticas públicas inclusivas perciben la diversidad humana como un valor, no como un problema. Hombre en silla de ruedas. Políticas públicas inclusivas encuentran soluciones simultáneas para quien es pobre y tiene discapacidad, sin beneficiar una situación en prejuicio de otra. Alumnos sordos en la clase. En sus 10 años, la Escola de Gente ya ha sensibilizado a más de 400.000 personas en Brasil y en 17 países de las Américas, de Europa y de África para la construcción de sociedades inclusivas, disponibilizando su vocación política y su capacidad técnica, defendiendo, creando y publicando metodologías y contenidos, actuando en consejos de derechos, medios de comunicación, comunidades y escuelas. En 2011, la Escola de Gente recibió la más alta condecoración del Estado brasileño, el Premio Derechos Humanos de la Presidencia de la República. La meta de la Escola de Gente es probar que atender a las necesidades específicas de personas con discapacidad nunca es un costo, sino una inversión sustentable e inaplazable. Con sus modos de vida, orientaciones sexuales, religiones, gusto por determinado deporte o música, personas con discapacidad tienen derecho al planeta. No son apenas visitas. Según la ONU, en los próximos 30 años, el número de personas con discapacidad aumentará en un 120% en los países en desarrollo y en un 40% en los países desarrollados. No hay desarrollo sin sustentabilidad. No hay vida sin sustentabilidad. No hay sustentabilidad sin accesibilidad. Escola de Gente. Diversidad es nuestra arte, las personas nuestras tintas. Bien, como pudimos observar que hoy en día también se está trabajando muchísimo, hay muchos tipos de organizaciones que están beneficiando a las personas con capacidades diferentes, pues no estamos dejando atrás, nadie está dejando atrás este grupo, esta población de personas, pues en vista de que existen causas, factores innumerables que causan cualquier tipo de discapacidad, pues la inclusión hoy en día es un factor primordial que se lo está trabajando desde las escuelas, desde la sociedad, desde espacios públicos en general. Entonces podemos ver también que muchas organizaciones se están uniendo para pelear y trabajar los derechos y deberes de las personas con capacidades diferentes. Podemos observar que a factor o raíz de la pobreza mundialmente, a futuro va a sobrepasar, va a prevalecer la cantidad, las personas que pues van a padecer capacidades o discapacidades diferentes, pues va a ser una aumentación bastante numerable, pues que lo podemos ir cambiando desde hoy en día con buenas charlas, con accesibilidad, con información, con sensibilización a la sociedad hoy en día, que pues a raíz de estos factores a futuro se nos vienen cosas bastante grandes, bastante pesadas y hay muchas formas de entonces prevenir, de ser precavidos,
desde las escuelas también lo estamos trabajando, ya que la inclusión en las escuelas hoy en día ya está prevaleciendo, ya está siendo dentro de la normativa escolar ya está siendo un factor primordial la inclusión. Entonces también pues se está viviendo hoy en día paradigmas diferentes a los anteriores, al antepasado. Y pues estamos viendo también que hay muchas personas que están luchando, que están trabajando por todo esto. Bien, vamos a pasar al programa. Vamos a dar una pequeña exposición del programa que les he preparado. Titulado Prevención de discapacidades dentro de la sociedad, dentro de algunos pueblos, dentro de los sitios, los podremos llamar así, para poderlo entender un poquito mejor. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué debemos estar atentos? ¿Qué debemos pedir a nuestros gobernantes? ¿Qué debemos pedir a las personas que se encargan de nuestros sitios, a los principales funcionarios? ¿Qué ayuda debemos pedir o obtener de forma que nos pertenezca? Porque vivir y servirnos de servicios básicos es fundamental y primordial, y es un derecho que nos corresponde a cada uno de nosotros como ciudadanos, y como dentro de nuestras familias tenemos que hacernos cargo de todo esto. Vamos a exponer, como les estaba diciendo. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Bien, como les había mencionado ya, que el día de hoy es nuestro segundo día de programación. El día anterior, pues tratamos acerca de qué es discapacidad, los tipos de discapacidad y también la discapacidad antiguamente, cómo era tratada. El día de hoy es un tema más específico, un programa más ya detallado acerca de la prevención de discapacidades en la sociedad en sí, en las comunidades. Empezamos. Bien, tenemos que, nos vamos a basar en la OMS, la Organización Mundial de la Salud 2017, que nos dice que para prevenir las discapacidades tenemos que entender sus causas, como ya les había dicho. En casi todo el mundo, la pobreza es la raíz de muchas de las causas de las discapacidades. Entonces, que para prevenir la discapacidad podemos cambiarla desde un punto o desde un factor importante como sociedad, trabajar y luchar para sobresalir y erradicar la pobreza. No del todo, pero lo podemos hacer trabajando todos unidos. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que en casi todo el mundo, en toda la población, la pobreza es la raíz de muchas de las causas de las discapacidades. Pues bien, las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del mundo. Esas personas presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos bastante inferiores, participan menos de la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidades. Entonces, también la Organización Mundial de la Salud nos dice que aparte de ser, o de vivir en situaciones precarias, en situaciones de bajos recursos económicos, también son vulnerables y sus resultados en la educación son bastante inferiores, registran tasas de pobreza más altas. Es por eso que viene a darse la alta y la prevalencia de discapacidades más en personas de bajos recursos económicos. Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud claramente nos dice que la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos hoy en día. Las personas están discapacitadas, ¿por qué? Por la sociedad, por los paradigmas que hoy en día nos antepone la sociedad, no solo por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, profesionales y personas con discapacidad, con sus familias, trabajan en colaboración y construyen nuevos paradigmas, nuevos
recursos, nuevas estrategias para poder sobresalir y sacar esto de raíz y no ser personas que se quedan abajo excluidas, sino trabajar con su propio esfuerzo, porque hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. El Informe Mundial sobre Discapacidad, publicado por la OMS, el Banco Mundial, nos muestra el camino a seguir, cómo prevenir, cómo hacer que estos tipos de discapacidades las podemos prevenir desde varios puntos estratégicos, desde varios programas de información, siendo pues nosotros los principales en lograrlo, en hacerlo y en trabajarlo. La OMS nos dice que más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mucho mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad hoy en día es superior, tanto en adultos mayores y también el aumento mundial de enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas vienen a ser tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. Entonces, la OMS también nos dice que hay millones de personas en el mundo que llegan a padecer algún tipo de discapacidad y también pues está prevaleciendo hoy en día las enfermedades crónicas y vienen a darse una discapacidad secundaria, como quiere decir la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y trastornos mentales, también en personas adultas mayores, que pues ya a causa de, al no ser tratadas de una forma o de la mejor manera, pues llegan a causar una discapacidad secundaria y pues que hoy en día se la puede prevenir. Bueno, tenemos también la Organización Mundial de Salud, nos brinda información acerca de cuáles serían las causas en sí de la pobreza. Las causas de la pobreza tenemos como el alcoholismo, la discapacidad, la falta de estudios, desintegración familiar, familias separadas, padres separados, madres solteras. Y hoy en día el aflujo y la falta de trabajo. Entonces, todo este conjunto de factores, este conjunto de causas viene a hacer y a pasar a afectar a toda la población en forma general, ya que el alcoholismo, la discapacidad, esta falta de estudio, la falta de trabajo causa la pobreza. Entonces, pues hoy en día se debería tomar más conciencia acerca de todas estas causas que está provocando muchos factores y a- viene a viene a causar mayor prevalencia en las personas, tanto en discapacidades, tanto en enfermedades y muchísimas cosas a decir. Tenemos varios ejemplos acerca de las causas o de los tipos de discapacidad que podemos encontrar a causa de varios ejemplos. Podría ser cuando las mujeres o las mamitas embarazadas no se alimentan, no comen lo suficiente, no comen bien, no comen a las horas. Muchas veces sus hijos nacen antes de tiempo o falta de peso o alguna desnutrición leve o tanto grave o alguna ya enfermedad. Es muy probable que estos niños tengan algún tipo de parálisis cerebral, una de las discapacidades graves más comunes hoy en día. También hay algunos defectos de nacimiento. Como ya lo dije, hay algunos defectos de nacimiento relacionados con la mala nutrición durante los primeros meses de embarazo. Es por eso que las mamitas embarazadas, para poder prevenir cualquier tipo de discapacidad en nuestros hijos, es muy necesario la buena alimentación, tanto en el transcurso de los primeros meses como en los últimos meses de embarazo. La alimentación y también hacerse sus chequeos trimestrales o mensuales es muy importante y por ende estamos evitando así a futuro cualquier tipo de discapacidad en nuestros hijos que vienen pues más adelante.
También podemos prevenir siendo o haciéndonos los chequeos respectivos dentro de los centros, dentro de algún hospital que nos pueda servir de ayuda. Y hoy en día pues existen ya subcentros en cada sitio, en cada parroquia, que podemos servirnos de estos mismos y asistir, bueno, pues que ya con personas más profesionales, con personas encargadas de, de, de cómo pues tratar el embarazo, podemos también lograrlo. Podemos prevenir también muchos tipos de malformaciones de nuestros hijos, de nuestros fetos. Podemos prevenir alguna malformación, ya que estamos a tiempo de saberlo y cambiar la rutina tal vez que está afectando a nuestro hijo o a nuestro feto, a nuestro bebé. Otro punto importante y otro ejemplo nos dice que cuando los bebés y niños pequeños no comen lo suficiente, entonces que otro punto a favor de la alimentación, no comen lo suficiente. Las infecciones los atacan más fácilmente y con más fuerza. Por ejemplo, que la diarrea, cuando puede llegar o le puede dar a un niño que esté en buen peso, o sea, en otras palabras, gordito o esté muy bien alimentado, por lo general una enfermedad le va a dar o le va a causar una pequeña enfermedad leve o alguna pues nada más deshidratación y puede ser tratado. Pero mientras cuando un niño no es alimentado bien, no es suficientemente, tiene las defensas altas debido a la alimentación, si es un niño delgado y llega a darle diarrea, muchas de las veces esto causa una grave deshidratación, fiebre y a veces daño cerebral grave, con ataques o parálisis cerebral. Entonces estamos viendo claramente que la alimentación, tanto en el embarazo como ya en los niños recién nacidos o en los niños ya de 2 a 5 años, la alimentación debe ser fundamental, debe ser primordial para los pequeños, para así también evitar algún tipo de fiebre y pues convulsiones o que llegue incluso a dar algún daño cerebral en nuestros niños y llegue a dar una parálisis cerebral. Entonces ya viene a constar con algún tipo de discapacidad. Otro tipo de ejemplo que tenemos es la falta de higiene y espacio para vivir. La falta de higiene también es otro punto importante, saberlo tratar y saberlo sobrellevar en nuestra vida diaria. El espacio para vivir junto con una mala alimentación y la mala higiene hacen que sean más comunes las enfermedades como tuberculosis y graves discapacidades que estas enfermedades a raíz llegan a causar. Entonces también la higiene y el espacio para vivir en una higiene limpia es importante también y así podemos prevenir cualquier tipo tanto de enfermedad como algún tipo a futuro de discapacidad. Otro punto u otro ejemplo, los químicos. Los químicos pueden causar diferentes tipos de discapacidad en los niños. Aun cuando los niños todavía están en el vientre de la madre, muchos productos químicos se pueden causar estas discapacidades. Son utilizados y desechados cerca de comunidades más pobres. Aquí también otro ejemplo es que los químicos hoy en día de las grandes ciudades de los países más desarrollados, pues estos tipos de químicos o basuras ya llenas de químicos las llegan a desechar en los pueblos o en lugares o en sitios supuestamente alejados, pero sin darse a saber o sabiendo también incluso que hay gente, hay población y niños que pueden llegar a exculcar, a llegar a esos lugares y tener contacto con cualquier tipo de químico, con cualquier tipo de basura ya desechada en esos lugares, pues, y como carecen también de muchas cosas, de calzado, de ropa, a veces llegan a buscar algo, llegan a encontrar algo para reciclar, para vender o para su propio uso. Entonces es muy importante tener y saber que estos químicos que son desechados cerca de nuestros
casas, de nuestros pueblos, puede causar también algún tipo de discapacidad, ya que estos químicos son demasiado fuertes para la población más pequeña o la población más vulnerable. Entonces, ¿qué decimos? Que los químicos pueden causar diferentes tipos de discapacidad en los niños, aun cuando los niños todavía incluso están en el vientre o cuando la mamita está embarazada. Otro punto más importante que sobresale es la falta de servicios básicos tanto de salud y de rehabilitación. En las comunidades pobres hace que sean más comunes y graves las discapacidades. Muchas veces la gente sufre de discapacidades secundarias que podrían prevenirse con un cuidado y atención temprana. Entonces, bien, el punto más importante también es la falta hoy en día de servicios que carece un pueblo o una parroquia pequeña. Entonces, que la falta de servicios básicos de salud también puede prevenir algún tipo de discapacidad. Aquí nos da un claro ejemplo que también existe alguna enfermedad que llega a causar alguna discapacidad, tanto secundaria. Entonces, pues es muy bueno tratarlos a tiempo y qué mejor que hoy en día exista algún tipo de centro de salud dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestros sitios que estén atentos y presentes para pues la valoración de estas personas que lo más lo necesitan. Y también son centros de rehabilitación que hoy en día encontramos o carecen muchísimo los sitios o las parroquias de centros de rehabilitación, más que encontramos lugares de rehabilitación pero con fines de lucro. Hay pocos lugares de rehabilitación que sean pues que sean de apoyo tanto del gobierno o de algún espacio no gubernamental, pues hace mucha falta en algún sitio, ya que dentro de estos sitios encontramos población con discapacidad que necesitan de servicios básicos y de rehabilitación. Entonces, para lograr que la prevención y para lograr un punto a favor acerca de cómo prevenir la discapacidad sería un gran cambio dentro de la sociedad, un gran cambio dentro de las personas y pues entender que los cambios nos hacen bien a todos y nos ayudan a todos de forma permanente o de una ayuda pues solidaria y humanitaria entre todos, que serían los grandes cambios dentro de la sociedad. Para prevenir las discapacidades que resultan de la pobreza, hace falta grandes cambios en nuestra sociedad. Se necesita que haya una justa distribución de tierra, de los recursos, la información y el poder. Estos cambios solo sucederán cuando los pobres tengan el valor de organizarse, estas personas tengan el valor de unirse, de trabajar juntos y pelear por sus derechos y por sus deberes. Las personas con discapacidad y sus familias pueden llegar a ser líderes de algún proceso y trabajar y luchar contra todo. Solo a través de una sociedad más justa, hoy en día podemos encontrar las maneras de prevenir ampliamente y a largo plazo las discapacidades causadas por la pobreza. Entonces nos dice que para lograr algún cambio en la sociedad necesitamos unirnos como personas, trabajar juntos, organizar ideas, organizar estrategias, proyectos para prevenir las discapacidades, para prevenir la discriminación de las personas ya con discapacidad. Podemos lograrlo y podemos trabajar a favor de toda la sociedad, haciendo cambios grandes tanto en nuestros mandatarios como a quienes elegimos como mandatarios para que puedan pues organizar, trabajar y pelear por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, por nuestros sitios. Entonces, un punto bastante importante sería el cambio en la sociedad para prevenir cualquier tipo de discapacidades y resultados de la pobreza. Sería muy bueno cambios dentro de la sociedad. Aquí tenemos otro factor importante que cómo prevenir la discapacidad sería también dentro de las vacunas, dentro de la vacunación que podemos recibir como cuando niños, como personas, como adultos, como madres embarazadas.
La prevención más completa de las discapacidades relacionadas a la pobreza depende de un cambio social, pero esto tomaría un poco más de tiempo. Mientras tanto, otras acciones más inmediatas a nivel familiar, comunal y nacional pueden ayudar a prevenir algunas discapacidades. Tenemos un ejemplo que lo hemos puesto acerca de la polio. Por ejemplo, la vacunación. La vacunación hoy en día es fundamental y primordial, pero pues se está dando lo encontramos en cualquier sitio, en cualquier población, que se está viendo que la vacunación sí surge, sí está siendo de ayuda y apoyo para las personas que la necesitan, para las personas que hoy en día pues tienen un hijo, mamitas embarazadas, es fundamental y sí se está dando. Bien, que la vacunación puede proteger a las personas, por ejemplo, contra la polio. ¿Qué es la polio? La polio es una enfermedad causada por un virus. Se contagia principalmente en el contacto de persona a persona. También puede contagiarse al consumir comida o bebidas contaminadas con la materia fecal de una persona ya infectada. En lugares donde no hay vacunas o donde las vacunas no son totalmente efectivas, las familias y la comunidad pueden ayudar a reducir los riesgos de parálisis por polio, dándoles leche de pecho a los bebés el mayor tiempo posible. La gente debe entender el valor de la vacunación y debe querer cooperar. Los promotores de salud deben saber lo importante que es mantener congelada una vacuna o la vacuna de polio. Pues bien, que la vacunación viene siendo que desde muy niños ya es aplicada, desde el recién nacido, por ejemplo, también se hacen ya los tamizajes para descartar algún tipo de discapacidad, que es un proyecto bastante bueno, bastante positivo, pues que también sería como alguna prevención dentro de la sociedad, como también, por ejemplo, la vacunación también que es sumamente importante y que hoy en día los promotores de salud la están brindando diariamente dentro de subcentros y dentro de hospitales de forma gratuita y poder abastecerse pues la población de estas vacunas es importante. Como familia debemos estar pendientes y preocupados de tomar y si una mamita está embarazada o si un niño está recién nacido o ya de meses de 2 a 5 años que las vacunaciones pues son cada mes o cada trimestre, deben llevarlo ya deben llevar una cuenta, deben llevar un carnet en el cual presenta las vacunaciones y en la cual debe pues presentar todas las vacunas ya aplicadas. Qué importante por eso es la vacunación para poder también prevenir cualquier tipo de discapacidad, ya sea a futuro o desde el vientre de la mamita, súper importante. Tenemos que la vacunación hoy en día es efectiva, pero depende también de muchos factores. Depende de factores técnicos, económicos, éticos y educacionales. Técnicos, ¿por qué? Técnicos que en producción y distribución de una vacuna sea tanto segura como efectiva. Tenemos también otro factor efectivo, debe ser el factor económico. El costo de la vacuna y de llevarla hasta todos los niños en general, hasta todas las poblaciones, hasta el sitio más pequeño que lo pueda necesitar. Anda, juega, corre. Anda para adentro. Vaya para adentro, ¿ya? No hagas bulla. No hagas bulla, ya, por favor. Anda a ver dibujitos adentro. Ponle dibujos a la computadora. Técnicos, económicos, pues que los líderes de los países deben decidir qué vale la pena en sí. Hala para adentro, por favor, ¿sí? Tati, llévala. Tatiana. Tati. Hala a ver dibujos, por favor. Ya mismo acabo. Me faltan solo 20 minutos. Miriam. Llévatela. Hala a ver dibujos. Corren, dame la malla. Por favor. Ya mismo tengo clases.
Corre, cierra la puerta, pero cierra la puerta. Bien, entonces económicos también tenemos político. Una vacunación debe ser efectiva desde un factor político, sabiendo que las campañas de vacunación dentro de la política deben ser un punto importante y estratégico para pues ayudar a la población en sí a descartar y prevenir cualquier tipo de discapacidad y en todo caso cualquier tipo de enfermedad. Entonces, de forma política, las campañas de vacunación son más efectivas donde el gobierno representa al pueblo de una manera justa y donde el pueblo participa de las campañas nacionales de vacunación. Entonces, qué importante es que la política se haga cargo de todo tipo de prevención, de todo tipo de factores que sea positivo para la sociedad, para el pueblo, que se beneficie todo, tanto niño como adulto y adulto mayor. Entonces, pues para que todo sea esto efectivo, se debe trabajar de una manera justa, donde el pueblo participa de las campañas nacionales de vacunación. Educacional, otro factor también bastante importante para que la vacunación sea efectiva debe ser desde un factor educacional. La gente debe entender el valor de la vacunación y debe querer cooperar y asistir a este tipo de subcentros o a este tipo de lugares donde se asiste para ser parte y partícipe de la vacunación, tanto en niños como en mamitas embarazadas, como ya lo habíamos dicho, y en personas que lo necesiten. Los promotores de salud deben saber lo importante que es mantener una vacuna también congelada, como aquí también lo tenemos, como por ejemplo de la polio. Otro factor bastante efectivo que debe surgir es desde la ética, honestidad y la buena voluntad. Los doctores, los promotores de salud, enfermeros y la gente que debe tratar de la vacuna, debe tratar que la vacuna llegue a todos los niños. En ciertos países, algunos doctores, pues aquí tenemos un ejemplo que hay varios países que la ética, pues no la practican, peor la honestidad. Entonces se dice que estas vacunas o cualquier tipo de vacunas en sí las tiran y no son repartidas o no son aplicadas o no hacen participar a las personas que las necesitan o a la población pues que viven o están padeciendo algún tipo de discapacidad o la están excluyendo, ya que son pueblos precarios donde es un poco más difícil de llegar, de asistir. Entonces, pues estos promotores de salud en algunos países, en algunos lugares, pues no son o no las llevan a todos los niños que en sí las necesitan. Y presentan reportes falsos. Los oficiales de salud no se preocupan por detener este problema hoy en día. Otra forma de prevenir también muy importante y ya debemos saberlo que hoy en día el siglo XXI en el que nos encontramos ya ha cambiado de forma radical, entonces que para también saber que prevenir una discapacidad depende mucho de la mamita que está embarazada. Es un factor importante que al estar embarazada tener en cuenta que tenemos una vida dentro de nuestro vientre, pues y de tratar o de apoyar y de pues cuidarnos de la mejor manera posible. Entonces tenemos un ejemplo que frecuentemente mamitas embarazadas acuden a parteras y el trabajo de labor, el parto de labor lo realizan con ellas y pues no es lo mismo que ser atendida en una casa o centro de salud, donde serán las atenciones primordiales y debidas a la mamita embarazada o a la mamita que está en un parto de labor. Entonces tenemos un ejemplo. El daño cerebral, ataques pueden volverse menos frecuentes si las madres y las parteras aumentan las precauciones durante el embarazo o durante el labor de parto. Y si vacunan también a los niños a su debido tiempo, desde que ya nacen, por ejemplo, contra el sarampión, vendrían a prevenir cualquier tipo y descartar cualquier tipo de discapacidad, tanto al momento como a futuro del niño o de la niña.
Algunos defectos de nacimiento también son posibles y forman parte de cómo prevenir. Cómo prevenir algún defecto de nacimiento, algún tipo de retraso mental en nuestros niños, si las madres evitan la mayoría de las medicinas que no corresponden al embarazo, que no corresponden, porque obviamente cuando la mamita está embarazada no debe automedicarse o medicarse de cualquier forma o siempre y cuando sea recetado por algún promotor de salud, por algún doctor, por algún profesional. Entonces, algún defecto de nacimiento es posible prevenir, tanto algún retraso mental. Si las madres en sí, la mayoría, evitan las medicinas durante el embarazo y usan ese dinero para ahorrar y tal vez comprar algún tipo de comida, algún tipo de medicina, frutas que sean fuente de energía, de riqueza en vitaminas, tanto para el feto como para la mamita que está embarazada, ya que lo necesita durante todo ese tiempo de gestación. En algunos países hay niños que son ciegos. ¿Por qué? Porque no se comen los suficientes alimentos con vitamina A. En eso también es un problema relacionado a la pobreza, ya que no cuentan con el dinero suficiente o con algún trabajo o alguna fuente de trabajo para poder pues adquirir algunas frutas, adquirir verduras, adquirir alimentos ricos en vitamina A. Entonces también es una causa permanente o ya muy regular que hoy en día están padeciendo y vienen las discapacidades visuales, las cegueras en los niños. Además, ciertos casos también de sordera y retraso mental se pueden prevenir usando sal yodada durante el embarazo. Entonces, pues se puede decir que en otros países, en otros lugares o personas que pues carecen de recursos económicos, no se alimentan bien, la higiene es pésima, entonces también viene a causar cualquier tipo de discapacidad, tanto en los niños o si la mamita está embarazada, viene el feto también con algún tipo de discapacidad, o bien sea a futuro causa algún tipo de discapacidad, sea cual sea. Por eso es muy importante prevenir y saber cómo prevenir en sí algún tipo de discapacidad o cualquier tipo de discapacidad. Hoy en día las causas de muchas discapacidades son los venenos en la comida, en el agua, en el aire o en el lugar de trabajo. Pues bien, el reciente uso a nivel mundial de químicos para matar insectos, hierbas, el monte, como lo decimos en cualquier tipo de población o en nuestro trabajo, ya que en el campo se utiliza muchísimo para cuidar tanto nuestros cultivos, para también cultivar y para cosechar. Se utiliza algún tipo de químico, algún tipo de plaguicida, y pues que hoy en día estos usos de químicos se han convertido en un grave problema de salud. Muchas veces los campesinos, como ya les había dicho, usan estos plaguicidas sin saber sus riesgos ni sus beneficios en sí, ni las precauciones que deben tomar. Como resultado, muchos acaban paralizados, ciegos o con discapacidad de alguna u otra forma. Entonces, pues que hoy en día también, ¿cómo adquirimos algún tipo de discapacidad? Encontramos mucho hoy en día, venenos en el agua, venenos en la comida o en el aire que están ya flotando como ya parte de nuestra comunidad, de nuestras vidas diarias y de nuestro ambiente. Entonces, pues que debido a los químicos, a plaguicidas que hoy en día pues utilizan nuestros agricultores, nuestros granjeros para trabajar y poder pues matar insectos también de alguna clase, de algún tipo. Pues también para prevenir debemos tener en cuenta entonces muchísimo este tipo de factor. También pues el agua hoy en día en una población o algún sitio es son entubadas, no son o no tienden a beneficiarse de agua potable. Es otro factor también sumamente importante, ya que el agua entubada simplemente es filtrada y llega hasta los hogares y como causa de eso también
llega a ser algo de contaminación y a causar algún tipo de discapacidad, ya que estas aguas mal servidas, mal utilizadas, no nos van a servir y beneficiar a nuestro cuerpo. Para prevenir. ¿Qué debemos hacer para prevenir? Para prevenir todos estos problemas, las personas necesitan saber que los peligros existen, no solo para ellos que los están utilizando, sino también para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros vecinos. Entonces, que no solo existe para ellos y sus hijos, sino también para los animales, que es otro punto, factor importante, que los animales, los pájaros y la tierra también llegan a tornar o llegan a formar parte de esa contaminación a raíz, pues, y a causa, mueren muchos también animales y pájaros y la tierra llega a ser contaminada. Otras formas menos peligrosas de controlar las plagas dan con el tiempo mejores resultados. Entonces, es necesario prohibir por ley los productos más peligrosos y exigir que los demás den claras advertencias para su uso. Entonces, es tan necesario para poder prevenir que al utilizar este tipo de plaguicidas o de químicos, tener y saber el uso, saber las causas que al utilizar pueden causar algún tipo de enfermedad, de discapacidad o pueden llegar pues también a ser parte de afectación a nuestras vidas. Entonces, para eso también hoy en día es necesario por ley saber y tratar y cómo comprar, qué productos adquirir para la correcta para un correcto uso. Y así pues estos peligros que nos están rondando sean erradicados o sean prevenidos y prevenir algún tipo de discapacidad. Bien. Perdón. Entonces, la prevención y protección. ¿Cómo podemos prevenir y cómo podemos protegernos en un lugar donde utilizamos ciertos tipos de plaguicidas, ciertos tipos de químicos, tanto para nuestros cultivos, para nuestras cosechas, para poder reanimar nuestros cultivos o también para poder eliminar y deshacernos de tal vez insectos que están pues obstruyendo el paso en nuestros cultivos? Es muy necesario saber y tener en cuenta que existe el tipo de protección y el tipo de prevención a alguna discapacidad. ¿Cómo podemos protegernos? Aquí tenemos un cuadrito, un ejemplo acerca de la protección contra plaguicidas. Cuando trabaje de manera usted fumigando o utilizando ese tipo de plaguicidas, pues usted trabaje de manera que el viento se lleve el veneno lejos de usted, que no lo pueda usted mismo recibir de forma directa, sino que se ponga en un ángulo donde el veneno pues tienda a correr y no ir directo hacia usted. También pues tenemos que usar la ropa protectora que cubra todo el cuerpo. Otra es la protección para los ojos o lentes de sol, unas gafas que sean ajustes a nuestro rostro y pues no tener contacto con este tipo de venenos, de plaguicidas. Es importante utilizar y protegerse el cuerpo con una camisa de manga larga, ya sea de algún color claro. También tenemos, pues, muy importante sería utilizar guantes gruesos de goma y no de piel, ya que estos absorben los plaguicidas. Entonces, al utilizar unos guantes gruesos de goma altos, pues estamos evitando tener contacto con este tipo de plaguicidas y así pues evitamos pues que nuestro cuerpo, nuestros poros absorban ese aire o ese veneno. Tenemos también los pantalones largos, que las mujeres también, pues hay muchas mujeres que trabajan en el campo que lo pueden utilizar, también pueden utilizar todo este tipo de protección.
que es sumamente importante y sobre todo en las mamitas que a futuro también pueden llegar a tener un hijo y si tal vez hubiesen estado expuestas a este tipo de plaguicidas, de venenos o de cualquier otro tipo de químico, pues si la mamita estuvo expuesta a esto es muy probable es probable en algunos casos que su niño pueda tener algún tipo o venga con algún tipo de discapacidad, ya sea tanto leve, moderada o algún tipo de discapacidad grave. También tenemos que usar un sombrero, es sumamente importante, a la ancha de toda nuestra cabeza y cuello. Otra también es la protección para la boca, para la nariz, un respirador o una mascarilla facial. Es sumamente importante utilizar una mascarilla facial para cubrir tanto la boca y no tener que inhalar ese tipo de remedio, ese tipo de veneno o plaguicida. Una lona gruesa también o plástico o delantal, que lo podemos entender como un delantal que cubra todo nuestro cuerpo de caucho y así poder pues también tener contacto nuestro cuerpo con este tipo de plaguicidas el cual se está utilizando o fumigado dentro del espacio donde usted pues esté trabajando o usted esté trabajando contra algún tipo de tanto de insectos o bichos que usted quiere eliminar. Mantener el pantalón por fuera de las botas es muy recomendable. Una vez ya que usted está utilizando todo ese tipo de protección, es muy importante, una vez que ya haya terminado sus labores y regrese a casa, es importante bañarse bien, cambiarse esa ropa con la que usted estuvo trabajando y después lavarla. Una vez ya llegando a casa, usted se baña, usted desecha esa ropa, no la desecha a botar, sino que al lavarla, lave la ropa después de fumigar. No deje que esa agua que usted está utilizando para lavarla, pues llegue a contaminar otro tipo de cosas. O pues en otros casos, sin saber, usted esa misma agua la va a utilizar. No, esa agua ya no puede ser utilizada porque está contaminada. Ni siquiera sirve para beber, simplemente hay que desecharla. No ponga agua o comida en los envases, tampoco de veneno. Tal vez hay personas que utilizan algún tipo de vasitos para medir la cantidad de remedio o veneno que se utiliza. Eso ya no debe usarse, debe ser guardado en algún lugar que esté fuera del alcance de cualquier persona que pues no sepa de su uso o de los niños. En precaución, asegúrese de que los niños y mujeres que estén embarazadas o criando un bebé siempre se mantengan alejados de los plaguicidas o de los químicos. Es por eso que cómo podemos prevenir y cómo podemos proteger a estas personas y evitar así una discapacidad. Es también asegurándonos tanto de nuestras familias, en nuestros niños, en nuestras mamitas embarazadas, evitar que estén cerca o que hagan uso de algún tipo de plaguicida. Bien, pues ya estuvimos dentro de este programa de cómo prevenir algún tipo de discapacidad, cómo podemos lograr cambios dentro de la sociedad para poder pues tener y contar con ayuda y que a nuestros pueblos tanto llegue los servicios básicos principales, las vacunaciones correspondientes para tanto mamitas embarazadas o como para niños que están recién nacidos y pues esta ayuda llegue es desde los cambios en la sociedad y pues que nuestros líderes que están en proceso tengan y sepan el valor de nuestro pueblo y nos ayuden de la mejor manera para lograr todo esto. Bien, para concluir les tengo un bonito mensaje acerca. Bien, para concluir, pues les tengo un bonito mensaje acerca de la discapacidad. Acerca de cómo hoy en día está siendo tratada la discapacidad. Pues les voy a dejar con un mensaje de una compañerita, Susana.
nos dice, y le pregunté acerca de la discapacidad, pues y ella me supo responder y decir un mensaje muy bonito acerca de la discapacidad, que hoy en día estos paradigmas ya sean rotos, ya que la sociedad depende mucho. Desde la sociedad depende mucho todos esos grupos de población vulnerable, tanto niños con discapacidad como niños o personas adultas mayores. Cuando pensamos en discapacidad, siempre lo relacionamos con un obstáculo. Es por eso que hoy en día surge un nuevo paradigma social que nos permite ir cambiando estos pensamientos y sobre todo nos permite conocer acerca de la discapacidad, no solo desde el ámbito teórico y normativo, sino desde el ámbito de conocer al ser humano que se encuentra detrás de ella. Cuando hablamos de este modelo, nos permite conocer que una de las causas que origina mayor discapacidad es en sí el contexto social. Es erróneo pensar que una persona con discapacidad no pueda tener una vida plena y desarrollarse igual que los demás. Tener una discapacidad no es una limitante para aprender, para trabajar, para desarrollar habilidades o relacionarse. Es hora que quitemos estas barreras sociales y actitudinales que hemos creado, que lo único que hace es limitar a las personas. Por eso yo invito a que quitemos a la palabra discapacidad las palabras dis y nos quedemos con las capacidades que cada uno de ellos nos pueden ofrecer. Bien. Le damos gracias a Susana por su bonito mensaje que dice que nosotros como sociedad somos parte fundamental para poder tratar la discapacidad, para poder llevar esta población a un punto donde pues sea incluida en forma total y no ser discriminados. Entonces, pues para todo esto les hemos traído este bonito programa de prevención. Es un gusto haber tenido este bonito programa y que haya llegado hasta sus hogares, hasta ustedes. Y como alumnos y estudiantes, pues tenemos la grata posibilidad de formarnos día a día para poder lograr cambios también influentes y potenciales dentro de la sociedad y cómo tratar la discapacidad desde el punto de... Bien, entonces pues espero que este programa de prevención dentro de una sociedad sea pues tomado en cuenta y sea trabajado y escuchado, y pues son cosas que podemos lograr hacer como sociedad y como personas que estamos pues dentro de algún sitio, estamos pues o somos parte de una población donde pues se utilizan tanto plaguicidas o tal vez no se cuenta con un centro de salud para poder pues pedir ayuda y ser partícipes de todos estos servicios que nos corresponden, por ende, porque somos parte pues de toda esta población y somos parte de un pueblo donde tenemos derecho a ser escuchados. Entonces, pues muchísimas gracias el día de hoy. Vamos a concluir agradeciéndoles. Como ya les había dicho, mi nombre es Victoria Espinosa, de la clase de psicorehabilitación, de la carrera, de psicorehabilitación y educación especial. Entonces, de manera fundamental, estamos tratando y llevando hacia ustedes un bonito programa de prevención de discapacidad. Sin nada más, pues, espero que el próximo video sea pues de su agrado también. Vamos a tratar otro programa de prevención dentro de discapacidades, dentro del perfil de una mujer embarazada o de un niño ya recién nacido. Entonces, pues tenemos también bonita información que hemos recolectado y se las vamos a dar a cada uno de ustedes que nos están viendo el día de hoy y los días que vienen posteriores. Muchas gracias. Es un gusto pues estar aquí para ustedes y espero que sea de mucha ayuda y pues este mensaje que les hemos enviado tanto de precaución y pues trabajo como sociedad sea utilizado, sea trabajado
y seamos parte de una sociedad inclusiva donde podamos utilizar todos estos recursos para poder ayudar y prevenir también las discapacidades dentro de la sociedad, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, dentro de las escuelas, colegios, con esta grata información.